grado. Ah, trabaja sobre el nivel de empatía, de metodología del diseño, porque voy conociendo más al cliente y también empiezo a empezar a comprender el tipo de campaña según los públicos objetivos. Entonces, basados en esto, habíamos visto en la anterior semana, en las anteriores semanas, que el brief va a ser simplemente esto, un cuestionario que describe de manera directa negocio, historia, competencia y alcance de la institución, así como lo que el cliente cree que necesita. El brief, para ser elaborado, necesita una reunión con el cliente. Ahora, aquí habíamos hecho una discriminación de lo que es brief y lo que es briefing. Si bien con un briefing puedo construir el brief, ¿dónde estaba? Estaban por aquí las diferencias. Si bien con el briefing, que es esa entrevista no tan, no tan seria con el cliente, puedo armar un brief publicitario. Si solo me quedara en la etapa del briefing, ¿ah? Como herramienta, tendría dudas porque tendría que creer ciegamente en el cliente. La idea de trabajar con brief, sino con briefing, es que no solo tengan una aproximación basados en una entrevista con el cliente, sino que se desarrolle algo mucho más metodológico que nos va a servir para el trabajo en general, ¿no? Donde aquí solo le creía al cliente, aquí verifico y contrasto con la realidad la información que me va a dar. Entonces, para esto me va a servir hacer un análisis ya no solamente en forma de brief, de briefing, sino evolucionar o mejorar esto del briefing hasta llegar a tener un brief. Ahora, no es tan difícil armar el brief porque solo tengo que tener en cuenta puntos claves de la creación del brief. Ahora, vamos viendo esto. Como, como hemos ido viendo igual, hay tipos de briefing, hay tipos de brief. El que nos importa es el brief publicitario. Puede que haya muchos más dentro de la clasificación. Hemos visto brief de empresa, brief de institución, brief de diseño, inclusive, que es lo que les mandan para hacer diseños en concreto. Hay distintos tipos de briefing. El que nos importa es el brief publicitario. Ahora, ¿cómo vamos viendo esto del brief? Partimos siempre de identificar un problema con el cliente. Como en toda metodología, la clave de solución de problemas tiene que ver identificando al problema. A ver, déjenme 2 segunditos que les muestro ahorita cómo se trabaja con metodología clásica y cómo partimos desde el problema. Denme 2 minutitos que les encuentro una estructura, por ejemplo, metodológica para ir aplicándola. Estamos. Wow. Dame un ratito. Ya, ahora sí, aquí la tengo. Mm, No me quiere abrir. Ok, ahora sí. Bueno, ya, vuelvo a compartir entonces. Ay, ¿qué pasó?
Mm, Puedo volver a compartir. Mm, mm. Ya, aquí se ve el error. Ya, perdón por esos minutos perdidos. Bien, entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Cuando trabajamos con un proceso, bueno, con un diseño de investigación, vamos a trabajar siempre con la visión de proceso, es decir, ir por pasos secuenciados hasta obtener un producto final. En metodología clásica, no hablando desde el diseño, sino en metodología clásica, todo parte por identificar un problema de investigación. No, si no hubiera problema, no habría la necesidad de aplicar metodología en nada y no habría la necesidad de crear nada. ¿Cuándo es que empieza a trabajarse esto desde la parte metodológica? Cuando se encuentra el problema. Entonces, según esto, vamos a ver que el proceso va siguiendo esta lógica. Determinación del tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Qué problema pretendo resolver? Va a haber una cadena de recolección de información, ¿no? Donde la información va a ser analizada y, a ver, que salgan todos los elementos. Así no, no vamos a perdernos en esto. Ya. Entonces, les decía, se parte de un problema. Este problema, cualquier problema que tengan desde el diseño, supongamos mejorar ventas como parte del problema de un cliente, va a partir de una hipótesis inicial. Con publicidad para Facebook podré solucionar el problema, resolver, mejorar las ventas del cliente. Parto de esta hipótesis inicial que va a determinar el tema. Si estoy diciendo que con publicidad puedo mejorar ventas, el tema que se va a delimitar, cómo voy a delimitar el tema, será campaña publicitaria para mejorar las ventas del cliente en la red social Facebook. Entonces, empiezo determinando un tema. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo desde el diseño pretendo solucionar un problema de investigación? Para eso tengo que tener información. En metodología clásica, esta parte de análisis, tanto de situación como de contenido y de bibliografía, se conoce como la recolección de información, que tiene dos puntos, observación directa y documentación. En la observación directa es lo que harían con cualquier brief o con cualquier briefing. Van a la institución y empiezan a dialogar y conversar con las personas que tienen el problema. Esto es información directa. ¿Por qué? Porque les están dando de primera mano en una entrevista con un dueño de empresa, tienen la observación directa, pueden ver inclusive el problema, se les puede mostrar plantillas del trabajo que se ha hecho y cuánto se vende por mes, por qué no se está llegando a los números que se necesita. Toda esta recolección de información es de trabajo de campo y se denomina información de observación directa. Hay otro tipo de información que tiene que ver con la recolección de datos, donde se va a trabajar el tema de documentación. Documentación para validar la observación directa, ¿no? Lo que les decía en la clase anterior. Si mi cliente me dice en observación directa, en una entrevista, que la empresa ha sido creada en 1901 y los documentos me muestran que la empresa ha sido creada en 1920, alguien está mintiendo, o la observación directa o la documentación. La única forma de validar un proceso y que sea algo serio es con documentación que sí exista. En este caso, el documento que pesará más será algo que esté escrito y no solamente como una anécdota personal. Se lo puede mencionar eso como en metodología clásica. Según no sé, según la entrevista realizada a la persona XXX, la empresa fue creada en 1901. Los primeros reportes documentados de la creación de la empresa, y ahí hablan de documentación, nos dicen que la empresa legalmente fue establecida en 1920. Entonces, allí están trabajando con los dos tipos de información que pueden tener. También esta documentación
va a servirnos para ir formalizando una propuesta teórica, es decir, armar marcos referenciales, marcos institucionales, marcos legales, marcos teóricos, ¿no? Con todo esto ya tendría la documentación necesaria para empezar a hacer una propuesta de diseño. Información que va a ser desde observación directa y desde documentación. Entonces, si quiero decir, no sé, el color rojo funciona para con negocios de comida. Eso tiene que estar escrito en algún texto. No lo sacan de observación directa. Podría ser de esta observación directa, pero mejor si trabajamos con recolección de información, ¿no? Y digo, según el libro de Psicología del Color de la autora Eva Heller, nos menciona que desde el punto psicológico el rojo es un color que combinado con el color amarillo generan eh, la necesidad de alimentación en las personas. Por eso el negocio que vende pollos utiliza colores rojos y amarillos como llamada de atención desde la parte psicológica a un cliente. Esto va a ser solo posible si tengo documentación que valide mi propuesta de diseño, ¿sí? Porque no todo puede ser desde observación directa. Cualquier propuesta seria de investigación tiene que tener su documentación. A esta documentación, ya sea de observación directa o de textos escritos, la van a acumular, tienen todo esa gama de información y la clasifican. Esta clasificación va a decir, esto pertenece a tal lugar, esto pertenece a tal lugar, y ya, van segmentando los diferentes tipos de información que tienen, porque va a ser al principio esta recolección de información suele ser bien desordenada. Tengo información que habla de la empresa, tengo información que habla del cliente, tengo observación que habla de los públicos objetivos, tendré información que hable también de, no sé, del marco teórico, del marco legal, hay que clasificarla y no toda la documentación sirve. ¿No? Por eso en un proceso de investigación se acaba haciendo una selección. En esta selección ¿no? Empezamos recién a trabajar con la información que una vez que ha sido acumulada, clasificada y seleccionada, empezamos a interpretar. Esta interpretación de la información tiene que ver con los dos elementos que estamos viendo, elección de métodos y elección de técnicas. En la elección de métodos, lo que ustedes hacen es seleccionar cómo van a trabajar, cuál es la metodología que van a emplear en un proceso de investigación. Y según los métodos, según la metodología que escogen, acaban teniendo una selección concreta de técnicas. ¿Qué técnicas puedo aplicar sobre el método? Para que esto quede un poquito más claro antes de que avancemos. Cuando vemos la diferencia entre método y técnica de investigación, pónganse esta figura. Métodos son una serie de procedimientos con una finalidad específica. No llegan a la categoría del método porque solo pretenden hacer una acción concreta. Con por ejemplo, el, el método, ya tengo procedimientos que buscan una finalidad específica. Método alemán de canto. ¿Qué va a tener como método? Va a tener dentro de este manual distintas técnicas, ¿no? Técnica de entonación, técnica de afinación, técnica de elevación de voces, no sé, lo que sea. Tiene distintas técnicas para poder hacer un método. Método para tocar guitarra, tendrá, no sé, tendrá la técnica para rasgueo, técnica para punteo, técnica para acompañamiento en folclore, acompañamiento en cumbia, acompañamiento en rock, lo que sea, ¿no ve? Método, reunión de técnicas en un compilado, procedimientos con una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad específica? Que aprendan a tocar guitarra. Finalidad específica, que aprendan a cantar en alemán, no sé, cantar como alemanes. Método Kominsky, método de actuación. Los que han visto la serie del señor Kominsky, ¿no? De este profesor, ¿qué es lo que hace? Trabaja con un método de actuación.
Entonces les dice, exagerar la postura, exagerar, no sé, los rostros, utilizar el espacio personal. Cada una de esas técnicas construyen un método. Entonces, cuando hablamos de métodos, estamos hablando de distintas técnicas, distintas herramientas que van a crear un método como tal. Método siempre viene acompañado de varias técnicas. Aproximémonos algo más cercano a ustedes. Método en el ajedrez. Sé que varios de ustedes juegan ajedrez. ¿Cómo funciona un método de ajedrez? Les enseña apertura, no sé, holandesa, apertura no sé, gambito de dama, gambito de rey, defensa siciliana, todas esas estructuras que son parte de una técnica en particular se meten dentro de un método y el método les enseñará cómo jugar ajedrez. ¿Qué tenemos para la construcción de rostros en el dibujo? ¿Cómo funciona un método de diseño? Tengo pasos estructurados para crear la forma, que es el libro ¿qué son esos libros que enseñan a dibujar? Son métodos por los cuales pueden hacer dibujo, ya tendrán distintas técnicas. Técnica en 3/4, técnica cabeza de frente, técnica en perfil, técnica con elevación, técnica recortando la cabeza en 8 segmentos iguales o en 4 segmentos iguales, técnica para dibujar cuerpos según 8 cabezas. Todas esas son técnicas. Cuando se compilan las técnicas, acabo con un método. Método Montessori, ¿ya? Les enseñan matemáticas, les enseñan lógica, espacio, son técnicas diferentes que unidas acaban como un método. Aquí vemos, por ejemplo, un método de pago, distintos métodos de pago. Con cualquier método de pago pueden hacer un pago. Método por efectivo, por tarjeta de crédito, por PayPal, por tarjeta de débito. Cualquiera de estas nos sirve como parte de para efectuar un pago. Tienen distintas técnicas, cada una descrita en un método de pago. Todas sirven como método de pago. Si estuviéramos viendo solo en chiquitito, no como método de pago, sino como técnica de pago, solo tendríamos una separada, no mezclaríamos diferentes técnicas, ¿no? Diferentes formas de pago. Cuando tengo compilación de formas, tengo compilación de herramientas, recién hablamos del método. Mientras que la técnica es la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? Cuando ya estamos hablando de técnicas, estamos hablando de algo específico. En un método de corte, no sé, en un método de peluquero tendrán distintos tipos de cortes. Uno en específico, un procedimiento en específico será cómo cortar con tijera y navaja. Esto ya no está hablándoles del todo, sino de un proceso chiquitito que va a ser parte del método. Entonces, un peluquero tiene un método de corte y para que el método funcione, tiene técnicas. Una técnica con, no sé, una sola tijera, con dos tijeras, con máquina de afeitar, con navaja y tijeras. Distintas técnicas que son, bueno, que se tienen que aprender por separado. Taller de actuación, técnica Meissner. Es una sola técnica, no hay un método de actuación, solo se va a hablar en concreto de una técnica de actuación. ¿Qué pasa con lo que estábamos viendo en esto de los pagos? Cuando ya separo solo la técnica de pago por QR, ya no tengo un método, no tengo solo una técnica de pago. Ya no estoy hablando de distintas formas de pago, me centro solo en una técnica de pago. Así, dentro del método Montessori. Si tengo esto, por ejemplo, que será mnemotécnica, ¿no? Creo que es lo que hacen los niños para aprender a trazar figuras. Solo con la mnemotécnica tengo una técnica. Ya, no estoy hablando del método Montessori, solo de un pequeño pedazo que hace al, al método. Y así, entonces, los métodos de investigación van a ser la estrategia para la búsqueda científica de conocimiento, mientras que las técnicas de investigación son las herramientas que se usan para llevar a cabo
esta búsqueda científica. No puede haber un método si no tiene este método distintas técnicas. Ahora estamos hablando de metodología del diseño. Entre la metodología del diseño, para que funcione la metodología, tengo distintos pasos. En metodología Design Thinking, que es lo que estamos viendo aquí, tengo estos pasos que van a ser las técnicas, bueno, y cada paso va a tener sus técnicas propias. Paso de empatía, de definir, idear, prototipar y testear. Dentro de esto ya puedo empezar a hablar de técnicas. ¿Cuál será la técnica que voy a utilizar para empatizar? Son tres, como les he dicho en el Design Thinking, son básicamente estas tres. Uno, brief. Dos, el Bayer persona y tres, mapas de empatía. Con eso ya tendría solucionada esta primera etapa y luego empiezo a definir. En definir tendré también mis propias técnicas para decir cuál va a ser el camino a elegir. Pues el seleccionar un tipo de campaña, por ejemplo, ya está definiendo la metodología que van a utilizar. Entonces, conocen tipos de campaña, que lo hemos visto en el primer bimestre. Cuando dicen, vamos a hacer una campaña de expectativa seguida por una campaña de lanzamiento, ya estoy empezando a utilizar herramientas que van a venir con este fin. Voy a utilizar la estrategia de viralidad basado en el juego, una estrategia que va a definir a este proceso. ¿No ve? Entonces ya tengo técnica que hace parte del método. Ahora, hay distintas técnicas que se adaptan a los métodos y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en este proceso que estamos viendo, en cualquier propuesta de investigación tiene que pasar esto. La interpretación de la información nos va a decir cómo voy a elegir los métodos. Entonces, si estoy queriendo hacer metodología del diseño basado en el diseño gráfico, no voy a utilizar un método, por ejemplo, tradicional, como método deductivo-inductivo o, no sé, método científico para plantear la idea. Tengo que adaptarme a lo que necesito. Es información, tiene que seleccionar un método y este método viene acompañado de sus técnicas. Por eso tienen que aprender esto que estamos haciendo desde la forma más lógica posible. Al final, con la elección de las técnicas, vamos a acabar a toda esta documentación, seleccionarla, que es para lo que sirven las técnicas. Tener claro el panorama, seleccionar lo que me sirve o no me sirve. Después de esto, después de la etapa de información, de interpretación de la información, viene una tercera etapa, sería, sí, tercera etapa, que es la explicación. Con la explicación, dependiendo el alcance del proyecto, o sea, si cuando estén trabajando en su proyecto de grado en tercer año, van a desarrollar algo. Pueden desarrollar un modelo, pueden desarrollar una teoría, pueden desarrollar una hipótesis, pueden desarrollar simplemente, como nos dice el método del design thinking, un prototipo. Y este prototipo, que va a ser una hipótesis en desarrollo, se queda aquí en la investigación, nos va a dar conclusiones. La conclusión, mi hipótesis inicial era verdadera o era falsa. Con publicidad puedo vender más, con una campaña publicitaria puedo mejorar las ventas. Según todo este proceso de metodología, la respuesta va a ser sí o no. Verifico mi hipótesis inicial y por todo lo que he hecho, mi propuesta de diseño, siempre pensando en que todo esto que están viendo aquí ha partido de la formulación de un problema. Si no tengo problema, no tengo la necesidad de hacer investigación y por tanto no tengo la necesidad de aplicar ningún tipo de metodología ni ningún tipo de análisis. Solo cuando ocurren problemas, cuando una empresa necesite solucionar un problema, se debe aplicar metodología del diseño. Y para que quede esto más claro, se responde a esa pregunta de investigación a partir de si se resuelto o no esta hipótesis inicial. Ahora va a haber casos, obviamente, donde
todo el proceso de investigación que ustedes hagan, y en tercer año tal vez se choque con esto, van a tener una conclusión. No, el mejor camino eh, no era hacer la propuesta de campaña publicitaria. Hubiera sido mejor hacer una, no sé, hacer una página web para informar a la gente en vez de hacer una campaña publicitaria. Entonces, en las conclusiones tenemos tres cosas. Cuando es positivo, la propuesta se aplica, ¿no? Se crea la campaña. Cuando es un proceso negativo, tampoco es que la investigación ha sido una pérdida de tiempo. Se tiene una enseñanza, se dice, por estas razones una campaña publicitaria no ha servido para que se mejoren las ventas. No se toma como todo este proceso como una campaña de desperdicio, ¿no? Porque han hecho toda una investigación que servirá otra vez como parte de documentación para futuros trabajos, que esa propuesta metodológica no ha servido para resolver un problema que tenían. Y las conclusiones siempre se verifican. Cuando hay información verificada, eh, acabamos así. Aplicamos, respondemos hipótesis inicial y hemos cerrado el círculo. Esto que parte de un problema con una hipótesis, determinación del tema, pasa por todas estas etapas. Esto es en metodología tradicional. Cuando utilizan, bueno, en cualquier ciencia que vayan a utilizar procesos de investigación, pasan por esto. Por eso las tesis, todos los documentos de investigación tienen esto, ¿no? Tienen esta estructura: determinación del tema, objetivos, justificación, desarrollo, planteamiento de objetivos específicos y propuesta. Todo eso como determinación del tema. Información, tiene marcos institucionales, marcos, ¿qué se llama? Marcos teóricos. Interpretación de la información, propuesta del diseño. Explicación, propuesta aplicada de investigación. Conclusiones, ¿no? Donde ponen ustedes eh, conclusiones y recomendaciones que se ponen en los documentos de investigación. Y así tenemos un proceso completo de estructura de investigación, ¿no? Entonces, como estamos viendo nosotros esto que es parte del design thinking, tienen que entender que no se puede saltar cierto tipo de técnicas dentro del método, porque si saltara esto, tendríamos una propuesta incompleta. O si, no sé, obviamos algún paso, una propuesta desde la investigación va a ser no satisfactoria, ¿no? Nos vamos a quedar aquí simplemente, y ni siquiera vamos a llegar a la enseñanza, ¿no? Porque no vamos a poder justificar por qué se ha hecho el tipo de campaña. Ya. Entonces, retomando lo que tenemos por aquí. ¿Dónde estábamos? Métodos, técnicas. Esto los va a rayar. Ya, entonces retomando esto, una de las técnicas que servirá para la etapa de las empatías será el brief. Ahora, construir el brief es una tarea relativamente, ¿no? Y digo relativamente porque no es tan complicada, pero sí tiene sus pendientes, sus cosas difíciles de hacer. Ahí donde estamos. Perdón, que no lo acuerdo dónde lo puse. Aquí estamos. Ok, brief. Entonces, cuando hablamos de brief y la elaboración de un brief, vamos a seguir la siguiente estructura. Perdón por esto. Ya. Un brief, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Cuál es el objetivo de cualquier brief? Partimos de esto, de analizar los antecedentes de la marca. Por lo cual, en una entrevista con el cliente, deberíamos poder hacer lo siguiente: que el cliente hable de la historia de la empresa, ¿no? Necesitamos que este cliente, esta persona con la que estoy trabajando, dé cierta información de su empresa. Necesitan escucharlo de primera mano.
Por eso les decía, cuando seleccionen una empresa con la que quieran trabajar, empresa, emprendimiento o, no sé, persona que está haciendo diseño, no, lo que fuera, ¿no? Cualquier producto, servicio o inclusive, ¿qué sería esto? Ideología pueden servirnos para trabajar esto. Entonces necesitamos hablar con la persona dueña de la institución. Necesitamos tener una breve entrevista. Y en esa entrevista que hace parte del brief, ustedes tienen que tener cierta parte de la historia de la empresa, de la institución, ¿no? En pocas palabras, ¿no? No se necesita tener mucha información porque generalmente esa información que les dan va a estar validada con una página web. Ahora, si los productos son muy pequeños, son eh, emprendimientos muy pequeños que no tienen ni página web ni página de Facebook con información que puede ser contrastada, tengo que quedarme en la etapa de briefing, ¿no? En donde solo voy a confiar en la palabra del cliente. Al final, bueno, luego igual me va a servir esta información, pero necesito que el cliente hable de la historia de la empresa. Si se puede, esta historia va a ser verificada y dentro del brief, lo que se pone como parte de la propuesta, cuáles son los antecedentes de la marca. Acabamos con este punto. Entonces, ¿para qué se hace en esa entrevista de briefing que el cliente hable sobre la historia de la empresa? Solamente para tener este punto. Después, en esa entrevista que vayan a echar, la entrevista que van a tener con el cliente, lo que necesitan hacer es tener algo como lo siguiente: ¿qué tiene en mente como problema actual de su producto, servicio, institución o lo que fuera? Porque todas las empresas, todos los que son parte de la cadena productiva tienen algún tipo de problema. Entonces, no es necesario que estén viviendo un problema así general, no bien grande, no sé, no nos alcancen para pagar empleados, que sería un problema grave. Pero todas tienen un problema actual. Todas las empresas suelen tener un problema con el que podemos empezar a estructurar una campaña publicitaria. Entonces necesitamos que el cliente, muy desde su percepción, nos logre decir qué es lo que él piensa que es el principal problema dentro del ámbito publicitario, ¿no? Dentro del ámbito del diseño gráfico, ¿no? Porque puede tener problemas que no se van a solucionar desde el diseño, ¿no? Como por ejemplo que le falte maquinaria. Ahí ya no puede hacer mucho el diseño gráfico, necesitarán otro tipo de investigación y otro tipo de solución con, no sé, empresarial, económica, administración de empresas. Esos proyectos tratan de resolver esas problemáticas. Pero desde la parte publicitaria, ¿cuál será el principal problema que tienen dentro de lo que sí puede resolver el diseño gráfico? Y ahí van conversando, ¿no ve? Le preguntarán si tiene redes sociales, qué tipos de redes sociales, cuánto es su alcance, cuál es su llegada, qué pretende hacer para mejorar sus ventas desde la publicidad. Bueno, en esa charla necesitamos entender esto que es clave, entender al problema del cliente o por lo menos lo que tiene en mente. Porque recuerden que cuando hablamos de este punto de problema, a veces el problema que ha identificado el cliente no es lo que realmente necesita, ¿no? Sino solamente está suponiendo porque no conoce del tema publicitario y las agencias deberían poder entender mejor el problema. Para eso tendrán en esa charla, sacarán palabras que nos den esto. Según esto que están viendo, según el problema, vamos a tener nosotros delimitados los objetivos del proyecto, porque como están viendo que es un proceso metodológico, en la metodología clásica esto funciona así. Voy a poner cualquier proyecto al azar. Proyecto de grado en PDF. A ver, esto. Ya, aquí tengo un proyecto de grado.
No sé ni de qué habla. Análisis de grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa INELC SA. Creo que sí, sí lo tengo en realidad. Justo había hecho este mismo proyecto. Ya, de todos modos, lo que quiero que vean aquí es la pregunta de investigación. En la pregunta de investigación tengo lo siguiente. ¿Cuál es el grado de madurez de gestión de proyectos de la empresa? Bla, bla, bla. Esto es el problema, ¿no? Este es el problema que tienen. Lo que se va a resolver. Aquí está. ¿Cuál es el grado de madurez de la empresa? Lo voy a poner para que vean que no me estoy inventando. ¿Cuál es el grado de madurez en gestión? ¿Cuál es el grado de madurez en gestión? Este es el problema. Y los problemas suelen darnos en metodología de forma lógica el objetivo a alcanzar. Si ese es el problema que se ha identificado en la entrevista, el objetivo va a ser esto, analizar el grado de madurez de gestión. ¿Cuántas palabras se están repitiendo en estos dos párrafos? ¿No? Tengo lo mismo. Grado de madurez en la gestión de proyectos, grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa. Entonces, tengo el problema, es identificar cuál es el grado de madurez y mi objetivo entonces, si no sé cuál es el grado de madurez, va a ser analizar el grado de madurez y funciona en cualquier proyecto. Bueno, casualmente había descargado lo mismo que hice hace un rato. A ver, busquemos un proyecto más. Ahí está, trabajo escrito. Veamos esto, formulación del proyecto, que debe ser su formulación del problema. 25. ¿Cómo mejorar el sistema lógico logrando que los tiempos de servicio sean más eficientes y productivos? Medio mal redactado su planteamiento de problema, pero lo voy a tomar como tal. El objetivo, si está bien ejecutado esto de esta metodología, debería ser algo casi idéntico, solamente con un verbo de por medio que le va a dar acción a todo el proceso de investigación. Ya, aquí está. Entonces, ¿cómo mejorar el sistema logístico? El objetivo, optimizar el sistema logístico de la empresa, bla, 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 que contribuye a mejorar el tiempo de servicio de la empresa. Como ven, hay una relación lógica. ¿Cómo mejorar el sistema logístico? El objetivo del proyecto, optimizar el sistema logístico. Si tengo un problema bien definido, si encuentro cuál es el problema que voy a tratar de solucionar, tengo ya casi resuelto cuál va a ser el objetivo que estoy pretendiendo lograr con una campaña publicitaria. Recuerden que esto nos servirá solamente para el brief, para tener un objetivo de campaña publicitaria. Pero ya si lo analizan un poquito más como estamos haciendo aquí, tengo a partir de un buen problema, de una buena formulación de problema, ya tendría resuelto mi objetivo del proyecto. Y ahora esto tiene inclusive un tercer punto. Si dice optimizar el sistema lógico de la empresa, el título del proyecto, a ver si tiene por ahí título del proyecto. Creo que no tenía título. Ah, no tiene título. ¿Qué clase de trabajo es esto? La idea es que el título del proyecto debería ser algo bien similar. A ver si en la otra que teníamos podemos verlo. Porque se trabaja siempre de forma organizada. Analizar el grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa. Analizar el grado de madurez. En analizar el grado de madurez de la empresa, bla, bla, bla. Porque esta es la forma lógica. Ahora, en redacción deberían trabajarse con solamente cambiando verbo en acción, verbo en infinitivo, verbo en forma de pregunta. ¿Cuál es el grado? Analizar el grado y análisis del grado de madurez.
en verbo en acción, verbo en infinitivo y verbo en forma de pregunta. Pero eso ya lo verán seguro en tercer año cuando estén haciendo una propuesta, ya no solamente de una campaña publicitaria, que es lo que pretendemos hacer en este bimestre, sino una pregunta de investigación. Ahora, obviamente, si van a ir por el lado publicitario, esto que están viendo en esta clase les va a servir para armar su proyecto de grado en tercer año. Puede ser un proyecto de campaña publicitaria porque están utilizando metodología, no están así, no están inventándose nada, solo están siguiendo pasos secuenciados que les van a dar como producto una campaña publicitaria. Bien, entonces tenemos esta segunda pregunta, bueno, este segundo grupo de charla donde vamos a ver qué es lo que el cliente identifica como el problema para que en el brief nosotros podamos redactar cuál es el objetivo del proyecto, cuál es el objetivo de la campaña publicitaria. Después tenemos esto. Menciona el objetivo por el cual se realizará una campaña publicitaria. Esta pregunta es medio engañosa porque funciona a dos niveles. Uno, para ver si de verdad el problema que les han mencionado tiene que ver con publicidad. Puede que les digan, mi problema es que no tengo máquinas y por eso no puedo producir más. En ese segundo punto ustedes los dejan hablar, dejan que se estructure todo el problema general que tienen y con esta tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo por el cual podría o querría hacer usted una campaña publicitaria? Va a responder a esto que él ha identificado como un problema. Así les dicen, es que con una campaña publicitaria puedo llegar a más gente y con más gente puedo tener más ventas y con más ventas comprar una nueva máquina. Es que el cliente está entendiendo el proceso de publicidad, cómo funciona la publicidad. Ahora, si les dice cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué necesita una campaña? ¿Por qué cree que necesita una campaña publicitaria? Y les dice, es que mi Facebook está descuidado. Entonces, la campaña publicitaria solo se va a centrar en una red social y nos olvidamos de esto como problema, sino vamos a identificar el problema que sí podemos responder desde la publicidad, que será mejorar la red social y mejorar el alcance publicitario de la empresa, que, que, que es que es fácil de verlo esto una vez que tienen claro cuál es el verdadero problema del cliente. La pregunta 4, en la serie de preguntas que ustedes realizan, van a tratar de sacarle las siguientes palabras, que mencione qué tipo de personas son las que más interactúan con el producto, compran el producto, utilizan el servicio. Supongamos que fuera una peluquería, no van a comprar un producto, van a utilizar el servicio. Pero que hagan una descripción los clientes de cuál es el perfil de las personas que más utilizan su producto. Porque no es lo mismo que hablemos con una, una peluquera, ¿no? Que se especializa, supongamos, en arreglos para matrimonios, arreglos de pelo para matrimonios, que hablemos con un peluquero que su público principal van a ser premilitares que los va rapando no sé, cada semana. ¿Por qué es un público diferente? ¿Por qué trabajan diferente los dos? Porque tienen distintos tipos de persona. Ahora, no puedo hacer una campaña publicitaria genérica, ¿no? No puedo decir, ven y arréglate como un premilitar y pongo esa campaña publicitaria a un público que está, bueno, pretende verse bien para una boda. No, no tiene sentido hacer eso. Por eso tienen que identificar aquí, ¿cuál es el principal público que trabaja con la institución? Si tienen esto, ya tenemos una aproximación al siguiente paso del brief, que es determinar el público del proyecto, el público al que vamos a enviar nuestra campaña publicitaria. Ahora, puede ser de dos formas. Igual, por ahí el problema del cliente nos dice, solamente vienen premilitares y yo quiero que venga más gente, no sé, gente mayor, ¿no? A hacerse cortes a mi peluquería. Por ahí ese es el problema. Entonces nos va a servir para decir, ok, el público actual con el que interactúa ese peluquero son premilitares y
lo que necesito es ampliar la llegada a este otro tipo de público. Por eso no es una fórmula eh, lineal esto, no hay una batería de preguntas con la cual ustedes van a tener un brief. Es muy de interpretación, es muy de leer al cliente con las respuestas que vaya dando para tener claro esto de los públicos del proyecto. Ahora, si solo se quisiera mejorar con las personas actuales que interactúan con el mercado actual, sí sería directo, ¿no ve? Personas que más compran, personas que van a ser parte del público del proyecto. Por último, tenemos estas dos cosas. Si el cliente estaría dispuesto a pagar por una campaña publicitaria. Esta pregunta traten de hacerla bien sutil, bien en charla, ¿no? Porque se supone que todos los proyectos de investigación deberían tener un presupuesto para hacer una campaña. Ahora, no estamos hablando de un presupuesto para pagar por publicidad, que eso sí sería elevado, ¿no? Eh, que se impriman mil volantes, 1000 afiches, un pasacalles, un spot televisivo o no sé, algo más sencillito, ¿no? Publicidad por Facebook, ¿no? Solamente necesitamos saber si es un posible cliente que se puede convertir de aquí a un futuro en un cliente o si solamente nos va a servir para hacer un ejercicio metodológico aplicado a un caso real. Entonces, con esta pregunta, si el cliente está dispuesto a pagar por una campaña publicitaria, voy a tener en claro dos cosas. Un posible presupuesto de proyecto, porque si hay alguien interesado en hacer una campaña publicitaria, puedo invertir en publicidad. Si no está dispuesto a pagar por una campaña publicitaria, el presupuesto del proyecto en el brief va a ser subjetivo y va a ser solamente desde la parte del diseñador gráfico. Entonces ustedes pondrán dentro de su presupuesto de proyecto cuánto es lo que pueden cobrarle a un cliente por hacer 4 o 5 piezas de publicidad que van a ser parte de la campaña publicitaria. Cosas que van a ir saliendo de estas preguntas, que deberían ir saliendo de estas preguntas. Y si no salen, tenganlas presentes que son necesarias. Uno, ¿cuáles van a ser los canales de difusión del proyecto? Como ya saben, el canal de difusión tiene que ver con el medio de difusión. Si retomamos la teoría del primer bimestre, tiene que ver con los tipos de formato con los que se van a trabajar. Si les dicen quiero hacer publicidad para que esté pegada en la puerta de mi negocio o distribuir volantes, entonces el cliente tiene en claro que necesita publicidad tradicional y el canal de difusión será imprimir volantes. Ahora pueden ser volantes súper creativos, ¿no? Que se impriman en una fotocopiadora, no es necesario que haya un presupuesto eh, elevado de por medio. Pero siempre que haya una propuesta de diseño, esto saldrá mucho mejor. Ahora puede ser que les haya mencionado de que no tiene alcance en Instagram y quiere llegar a personas de Instagram. Entonces habrá que hacer una campaña dentro de Facebook que nos direccione a Instagram. No vamos a hacer un Instagram muerto, ¿no? Donde nadie va a ver el mensaje o un Instagram recién creado. Se supone que tratamos de direccionar al público y que ya existe a una nueva red social, pero esto es de interpretación, esto tiene que ir saliendo en la charla para determinar cuáles van a ser los posibles canales de difusión del proyecto, que solamente pueden ser de dos tipos, tradicionales o digitales. Y si les habla de medios digitales, ¿cuáles son los canales? Las redes sociales que identifiquen. Si les habla de formatos tradicionales, los canales de difusión van a ser, aquí sí tendrían que mencionar formatos, volante, afiche, banner, marquesina, etcétera, etcétera. Lo último que nos deja el brief es esto que se denomina mensaje clave del proyecto, que nosotros lo vamos a ir relacionando con dos ideas. Una que se denomina el concepto creativo, que es cómo vamos a plantear el proyecto ya desde lo visual. Y dos, desde la parte escrita, ¿no? Como hemos visto en las estructuras de agencias publicitarias,
El mensaje clave del proyecto no nace directo desde la imagen, nace primero desde la parte teórica, la parte escrita, que en pocas palabras podría ser igual un eslogan de campaña. ¿Qué eslogan de campaña tendrían ustedes en mente para, es un brief inicial para hacer esta campaña? Supongamos que sea otra vez el concepto de la peluquería y de las novias. ¿Qué será un eslogan bueno según ustedes? Ese eslogan de campaña es tentativo. Mensaje clave del producto sería eh, em, luce bella en el día especial, en un día especial. Ya, aquí tengo una primera idea con la que voy a poder empezar a trabajar mi concepto creativo. Tengo algo que me está aproximando a lo que va a ser la campaña publicitaria. Y ahí se queda el brief. El brief solamente es esta serie de instrucciones que nos hablan de estos puntos: antecedentes, objetivo, público del proyecto, presupuesto tentativo, canales de difusión y mensaje clave del proyecto. Como ven, no es una tarea muy difícil de realizar, pero sí necesitan tener esta charla, entrevista con el cliente, porque si no, inventarse todo esto, inventarse antecedentes, objetivos públicos, presupuesto y canales de difusión, va a ser pues un trabajo inerte, ¿no? Va a ser algo que en realidad no va a ser significativo para nada porque no va a resolver ningún problema. Si no identifico primero el problema, todo lo demás va a caer en saco roto y no sirve, ¿no? Como parte de metodología de investigación, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esto es lo que van a realizar ustedes como segunda, segunda práctica del bimestre. Esto véanlo solamente como una guía de preguntas, como algo que pueden tener como referencia con el cliente. Esa entrevista va a acabar en lo que nosotros denominamos brief, donde a cada uno de estos puntos, antecedentes, objetivo, público, presupuesto y canales de difusión y mensaje clave, ustedes van a ir llenándole con contexto, antecedente de la marca. La marca fue creada, bla, 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 y evolucionó a tal hasta ser el día de hoy lo que, lo que es. Objetivo del proyecto: mejorar la publicidad en... ya, tienen un objetivo que va a salir como han visto de la entrevista. Público del proyecto, una descripción del público: premilitares de entre 17 y 18 años. Listo. Entonces ya tienen claro cuál va a ser el público del proyecto. Me va a servir luego esto de público de proyecto para tener el mensaje del proyecto. Presupuesto del proyecto. Si tiene pensado o no esto del presupuesto, va a ser el único punto donde ustedes van a poner un número. No importa ahorita cómo lo pongan, ¿no? Lo que quiero ver es igual cuántos están valorando como diseñadores gráficos, cuánto cobrarían actualmente con el conocimiento que tienen, sin ninguna referencia de precios, ¿no? ¿Cuánto cobrarían por una campaña publicitaria? No sé, va a haber alguien que lo haga por 100 bolivianos, seguro, y va a haber alguien que nos diga, yo haría una campaña publicitaria por, nada, exageremos esto, 8,000 bolivianos. No importa cuál sea su percepción ahorita del presupuesto, lo que quiero ver es cuánto ustedes podrían cobrar por una campaña publicitaria. Este punto es el único que va a ser sacado así de sus cabezas. No importa lo que les haya respondido el cliente. Ahora, si el cliente les ha dicho, sí, podría pagar por una campaña publicitaria hasta, no sé, hasta 500 bolivianos. Pónganse que sea así su presupuesto. Eso nos va a servir para determinar también el presupuesto del proyecto, pero esos 500 bolivianos no les va a pagar a ustedes, ¿no? Está pensando en la impresión, en los materiales, en la difusión por Facebook de publicidad. Eso será un punto de referencia que lo pueden anotar o no en el brief. Canales de difusión, si va a ser una campaña digital, si está pensando que esto sea
digital, será redes sociales. Por ahí quieren llegar a TikTok o no sé, quiere volverse youtuber, el canal, el medio del proyecto será YouTube. Van determinando por cuál será el mejor canal de difusión. Y por último se crean un eslogan. Ah, es corto esto del brief, ¿no? No es un documento largo. Ahora, si quieren ver ejemplos de brief, un brief. Recuerden que tienen que buscar brief publicitario, no solamente brief. Ah, presentaciones, ¿no? ¿Cómo se presenta? Producto, competencia. Bueno, hemos olvidado este punto que debería ser igual anotado. Lo vamos a dejar ahí. Traten de saber cuál es su competencia del cliente, pero para el trabajo no lo vamos a anotar. Desempeño, porque son diferentes, cómo se posicionan. Bien, aquí tenemos un brief creativo, no un brief publicitario. A ver si te encontramos un brief publicitario. Esto, por ejemplo, ¿no? Donde nos está mostrando audiencia, qué tipo de audiencia, presupuesto, historia de la marca. Bueno, ahí tienen distintos ejemplos de cómo se presenta un brief. Brief de SAR, cliente, producto, consumidor, competencia, razones del por qué. Entonces, solamente estos puntos que estamos viendo los van a trabajar ya desde la forma visual, ¿no? Vean, hay un poco de diseño, no es excesivo el diseño y tampoco es como solo para que lo tomen como referencia. Traten de hacerlo lo más limpio posible, sin texturas, sin fondos, ¿no? Solamente con logotipos, si es que hubiera algún color de fondo sólido, no con degradados, porque es un documento limpio el que se presenta con el brief. Ahí está, color de fondo, tipografías, jerarquía tipográfica, si esto es título, esto es subtítulo, esto será cuerpo del texto, ¿no ve? Se note la jerarquía tipográfica, no todo con un mismo valor, no están diseñando en Word, se tiene que notar cierta presentación dentro del diseño, inclusive esto, ¿no? Si fuera parte de su brief, título, destacando el título, destacando subtítulos, destacando algunas partes del proyecto. Trabajen con jerarquías tipográficas para que se entienda, haya cierto tipo de orden en el brief. Por más que lo hagan así, bueno, aunque esto ya bien de Word también, ¿no? Que se note un poquito de diseño, no mucho, no exageren en este caso. Traten de ser minimalistas en su propuesta visual, pero sí háganlo de forma ordenada. No tan así, ¿no? Aquí ya está cargándose de información, cargándose de elementos y los briefs son documentos que se imprimen en papel. Piensen que el diseño que vayan a hacer no tiene que cargar mucha tinta, ¿no? Tiene que ser algo mucho más sobrio, pero sin llegar a verse así, ¿no? Trabajos así que no son hechos por diseñadores, no así, que por lo menos se ve alguito de diseño pero sin exagerar. Tablitas podrían usar, ¿no? Puede darle apariencia. Tipos de círculos, recuadros, nada muy complicado para su segundo trabajo. Bien, ¿alguna pregunta o duda sobre lo que tienen que hacer? He tratado de hacerlo lo más clara esta explicación porque muchas veces se confunden al presentar briefs y salen briefs bien genéricos y la idea no es que tengan algo que no les vaya a servir, sino que de verdad sirva. Por si acaso, preguntas, dudas sobre el trabajo, los escucho. Dime, Adriana. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches. Solamente vamos a elaborar, perdón, los dos pasos tenemos que hacer, tanto la historia de la empresa, donde están 4 o 5 puntos, y el brief publicitario, ¿no? Los dos. En realidad, lo único que van a presentar es el brief. La entrevista que van a hacer, las preguntas que vayan a utilizar, eso no importa. Esto solo es una guía. Lo voy a poner en Ah, plataforma porque es una guía que van a tener con sus clientes. Por eso, charla, entrevista, cliente.
Esto van a tenerlo como apuntes, tal vez como una grabación, para respaldar que sí han tenido una entrevista. No me van a subir ni la grabación, no quiero que redacten la entrevista, no quiero que copien la entrevista. Esto que es parte de lo que van a tener ustedes como parte de recolección de información, solo tiene que acabar aquí, en esto. ¿Ya? Entonces voy a borrar estos puntos y lo único que tienen que hacer es esto, poner los siguientes puntos: antecedentes, objetivo, público, presupuesto, canales de difusión y mensajes claves del proyecto. Solo presentan esto. Aquí hay una plantillita que más o menos habla de lo mismo. Hay algunas cosas que no nos sirven, como por ejemplo beneficios del consumidor clave, que lo estamos pasando por algo mucho más lógico, que son los antecedentes, objetivos públicos, presupuesto, canales de difusión y mensaje clave. Entonces, solo básense en esto, solo básense en esta imagen. En la descripción del trabajo igual les va a decir subir el brief en formato PDF o JPG mencionando antecedentes, objetivos, público, presupuesto, canales y mensaje clave. Esto otro solo es parte de tu investigación. Esto no lo van a subir a plataforma, ¿sí? Lo van a tener, pero solamente para delimitar lo que va a ser su brief. ¿No? No es necesario que transcriban nada ni que suban ningún audio a la plataforma. Les voy a creer que han hecho entrevistas. Espero que sí trabajen con entrevistas de verdad. ¿Sí? ¿Quedó claro, Adriana? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda más, por si acaso, antes de que vayamos a nuestro receso? Ya, creo que nada, ¿no ve? Nada. Si igual tuvieran alguna duda, en el receso le escriben en los comentarios y los respondremos luego de volver de nuestros 10 minutitos. Sí, a modo de que se sirvan una tacita de café. Entonces, nada. Antes de cuando ya tengan sus briefs la siguiente semana, van a entender mejor este punto, pero de momento quiero que empecemos a trabajar con la idea del buyer persona. Entonces, cuando hablamos de buyer persona, estamos hablando de una técnica igual que, bueno, estará dentro del inbound marketing, pero también dentro del brief, también como parte de la empatía. Se utiliza para varias cosas en realidad esto del buyer persona. Partimos por la definición del buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Lo podemos definir de la siguiente forma. Son representaciones semificticias de un cliente potencial, centrado principalmente en el cliente ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de buyer persona, nos estamos acercando al cliente ideal. Ojo, al cliente que va a comprar, no al cliente con el que estamos trabajando. Y en este caso, quiero que entiendan lo siguiente. Pongo mis ayudas aquí. Ok, esto del buyer persona tiene que ver con el público eh, objetivo o como se denomina, cliente ideal. Aquí suele haber una confusión ya, por el término cliente. Lo que nosotros entendemos como cliente ideal a veces nos lleva a la siguiente lógica. Si estoy hablando del cliente ideal, a veces nosotros pensamos que estamos hablando del cliente en general. ¿Y por qué es lo que no funciona a veces su metodología de encontrar dentro del público objetivo a un cliente ideal? Porque nos centramos en el cliente. Les pongo la siguiente situación, y esto para que no se confundan cuando hablemos de cliente ideal. Cuando hablamos de cliente, estamos hablando de la persona que va a hacer la compra a nuestro cliente. Bueno, ahí es donde surge en realidad la confusión, al tener dos veces la palabra cliente.
Por eso creo que la definición más clara de esto del buyer persona va a ser trabajar con el término público objetivo. Y aquí viene la explicación en facilito. Si, por ejemplo, nosotros trabajáramos con un cliente que es un zapatero, ¿no? Que está pretendiendo hacer una campaña publicitaria para tener más clientes, es decir, tener más zapatos que reparar. Que se da esto en la vida real. Un zapatero. Y que el zapatero se vea así, que tenga una apariencia como están viendo en la fotografía. Si estuviéramos hablando de esta descripción ficticia del cliente, tendríamos lo siguiente: una persona aproximadamente viendo la fotografía, pongámosle que tiene entre 70 y 80 años. Estoy haciendo esta descripción del cliente. Un salario, ¿cuánto ganará más o menos un zapatero? Pongámosle una cifra eh, casi de salario mínimo, entre 2.500 y 3.000 bolivianos al mes. Ah, Pensando siempre en esta figura, podría ser menos, tal vez el presupuesto, podría ser un poquito más. Por eso pongo un estimado, pongo una aproximación de cómo sería el, el sueldo promedio de mi cliente. Una situación demográfica más, tiene aproximadamente una persona así, debería tener entre 2 y 3 hijos. Y una característica de vivienda, como por ejemplo esto, vive en la zona periférica. Esto que estoy haciendo ahorita está haciendo una descripción ficticia, semificticia de mi cliente, pero las campañas publicitarias no se diseñan para los clientes, se diseñan para públicos objetivos. ¿Por qué? Porque si en esta lógica yo en mi cliente ideal hago este tipo de descripción, estoy confundiéndome con la llegada publicitaria que voy a tener. No se trabaja con la descripción del cliente. Por eso les estoy poniendo inclusive un signo de tachado. No es la descripción del cliente. Esta persona, ¿con qué tipo de público objetivo va a trabajar? Aquí vemos al público objetivo. Y bueno, en esa traducción que nos dicen, ¿no ve? Buyer persona igual a cliente ideal, suele ocurrir este problema. En cambio, si trabajáramos con el término público objetivo, tendríamos muchas menos dificultades en encontrar de verdad un perfil de público objetivo o de buyer persona. El zapatero, ¿para qué tipo de personas puede ofrecer su servicio? Aquí estoy haciendo una descripción bien cortita. Público objetivo, personas de entre 30 y 40 años, que son generalmente creo que las que más utilizan zapatos de vestir y por ende necesitarán en algún momento la reparación de sus calzados. Hay un perfil del usuario, del cliente, del público objetivo al que va a ir la campaña publicitaria. El salario de estas personas, supongamos que va a ser de entre 3.000 que no sea muy exagerado, a 3.500 bolivianos por mes. Entonces, un perfil ya me está dando una descripción de qué personas utilizarán el servicio. Supongamos que el negocio del zapatero va a estar ubicado en plena Plaza Murillo. Entonces, ¿cuál es el perfil del público objetivo? Que trabajen, personas que trabajen cerca de Plaza Murillo. Y ahí tiene harto cliente potencial el zapatero, ¿no ve? Porque en Plaza Murillo tienen clínicas, tienen farmacias, tienen negocios, tienen, bueno, todo el sistema gubernamental ahí, cámara alta, cámara baja, los funcionarios públicos, ministerios, hay un montón de personas que cumplen con este perfil de cliente y que pueden necesitar a un zapatero. Y bajo la lógica de que las personas que trabajan en el centro de la ciudad casi siempre utilizan los servicios del centro de la ciudad y no servicios cerca a sus domicilios, tiene lógica armar un público objetivo así. Nivel de formación, aquí podríamos venir con otro nivel de indicador del público objetivo. Formación técnico profesional. Entonces, si hago esta descripción,
ya estoy trabajando de verdad con lo que va a ser un público objetivo. Buyer persona se centra en esto, no se centra en la descripción del cliente, se centra en la descripción de las personas que van a hacer el uso del producto. Y no se confundan, hasta el año pasado que vengo dando las clases de marketing, siempre hay alguien que cuando decimos hagan el perfil del cliente ideal, hacen la descripción del cliente y no del público objetivo. Confunden el término cliente con la persona con la que están trabajando. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el brief publicitario hay una descripción chiquitita del público objetivo. Brief McDonald's. No, quiero que vean este ejemplo y así que les quede mucho más claro esto de por qué no deberíamos trabajar con la descripción del cliente. Aquí hay un brief y dentro del brief tengo esto, que es la descripción del público. Aquí lo pone como target. A ver si podemos ampliarlo. Target de la empresa. Lo constituyen fundamentalmente jóvenes de 14 y 25 años y padres jóvenes con un niño de entre 2 y 8 años de edad. Cuando estoy hablando aquí del término clientes, que lo pone inclusive aquí como clientes, y para no confundirse, supongo que pone esto, target de la empresa, cliente objetivo de la empresa, nos hacen la descripción jóvenes de entre 14 y 25 años. Si tuviera que hacer una descripción, así bajo la lógica de descripción del cliente, si me ha contratado McDonald's, no voy a decir, pues, empresario que gana $300,000 al mes, que tiene un auto Ferrari y un auto Bentley en su garaje con, no sé, con 3 sirvientas, 2 niñeras, 5 hijos con una familia, 3 hijos con otra familia. No, no estoy haciendo la descripción del cliente, sino del público objetivo. Y esto es el buyer persona, es la descripción del cliente ideal, pero no del cliente con el que estoy trabajando, sino del que va a hacer uso del producto o servicio. Entonces, en esta representación vamos a ver una representación casi, casi real, porque como están viendo, si bien tengo aquí una figura, una representación. Esta persona en realidad no existe. No solamente estoy dándole un perfil que se pueda adaptar a una o más personas que cumplan con este requisito. Y nosotros nos vamos haciendo en la mente, con algunos datos, la figura de las personas. Por ejemplo, si solamente moviera esto de salario y les pongo personas que ganen entre 24,000 y, eh, exagerémoslo, 60,000 bolivianos al mes. Ah, ¿Qué tipo de descripción de persona harían ustedes? Seguro una descripción bien similar a esto. Empresario. Se les va a venir esta descripción de persona y más si ponemos este perfil. Personas de entre 30 y 40 años que ganan un salario entre 24,000 y 60,000 que trabajen cerca de Plaza Murillo. ¿Cuál va a ser nuestra primera impresión? ¿Cuál sería nuestra descripción de este cliente ideal? Alguien que se vea más o menos así. Pero si modifico un solo valor, voy a modificar solo esto y les digo, personas que tienen un salario de entre 1,000 y lo baratemos, y 1,500 bolivianos, igual de 30 años. La figura que se les va a venir con esa descripción de persona que gana al mes entre 1,000 y 1,500 bolivianos no va a ser alguien como esto. Nuestra percepción de la realidad nos va a mostrar algo seguro más cercano a esta figura, ¿no ve? Alguien con otras características y solo por
por hacer el cambio de un valor, de un dato, ¿no? Y a ver, pongamos otra, para que no sea tan crudo esto. No, 20 años, no cumple esto. Con 30 años. Estudiante con 30 años, a ver. Podría venirsenos a la cabeza un perfil de alguien así, ¿ya? O sea, un practicante, alguien que está haciendo sus prácticas profesionales o su primer año de trabajo, no sé, pasantía para ganar mil bolivianos, ¿no? Entonces, nosotros nos creamos en nuestra cabeza una representación visual de esa persona que estamos describiendo, ¿no? Y mientras vayan cambiando estos indicadores, vamos a tener una percepción general de un cliente ideal. Esta persona en realidad no existe, pero podría aproximarse a alguien que aparente ser él. Este es crear el perfil del público objetivo o lo que se conoce como el buyer persona. Ahora, en esa descripción que están viendo, el concepto buyer persona, representación semificticia del cliente potencial o público objetivo de la empresa, centrado principalmente en el cliente ideal, como quisiera que sea mi perfil de cliente ideal, para poder conocer detalladamente sus necesidades, intereses y comportamientos. Y aquí vamos a ver 3 puntos claves. Uno, conductas sociales; dos, conductas psicológicas; y tres, situación demográfica, dónde vive, cuál es su nivel económico, nivel de estudios, nivel de percepción, metas en la vida, que trabaja todo esto el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Como hemos visto, va a ser una técnica, una herramienta que va a permitir diseñar estrategias de marketing personalizadas, porque simplemente por el hecho de hacer esto, de decir, tengo al zapatero que quiere hacer una campaña publicitaria para acercarse a estas personas, ya sé qué tipo de discurso tengo que manejar. No voy a utilizar lenguaje que utilizan, no sé, chiquitos de 15 años, ¿no ve? Voy a utilizar lenguaje un poquito más técnico, tal vez por el rango de edades, que trabajen cerca de Plaza Murillo, entonces ya puedo hacer una campaña que se centre tal vez en un volanteo solo con personas de la Plaza Murillo, porque ahí está pasando mi público objetivo, ¿no? No tendría mucho sentido en este caso hacer una campaña bien centrada en lo digital, ¿no? O sea, un video en TikTok va a dispararse a muchas personas, voy a tener mucho alcance, pero ¿cuántos de estos realmente van a venir a utilizar el servicio? Ahora, para amplificar el mensaje, sí, puede utilizarse el TikTok, pero el canal de difusión es mucho más fácil de identificar. Si tengo un lugar que esté en Plaza Murillo y quiero darle presencia, lo más lógico es que empiece a trabajar con formatos tradicionales, ¿no? Ahí será el volante y tal vez el afiche como medio de promoción. O sea, en año nuevo, tal vez en vez de afiche, un calendario, ¿no? Se puede jugar con técnicas de difusión del mensaje. Solamente porque he hecho esto, porque he creado este perfil de público objetivo. Entonces voy personalizando mi estrategia de marketing, voy trabajando de forma bien personalizada qué es el discurso que voy a dar, cuáles son los canales por los que voy a llegar al público, y también viendo situaciones bien concretas del público, ¿no? Además, me va a permitir conocer mejor al cliente ideal a través de mensajes y contenidos enfocados a ellos, que es lo que hace cualquier campaña publicitaria, ¿no? Se centra en el mensaje que se va a difundir. Ventajas de crear un buyer persona. Aquí se han numerado como 6 ventajas. Primero, entender mejor a clientes actuales y potenciales. Como hemos visto en las definiciones del marketing en el primer bimestre, solo existen dos tipos de clientes: clientes actuales y el resto de personas que se convierten en clientes potenciales.
no existen más clientes. Bueno, habría una tercera categoría que serían buyer personas negativos, que son gente que nunca va a interactuar con nuestro producto o servicio, pero eso lo vamos a ver después, que es una excepción. Por lo demás, en marketing, una persona que ya ha utilizado nuestro servicio es un cliente actual, mientras que alguien que nunca ha utilizado nuestro servicio o producto es un cliente potencial. Se pretende llegar a estas personas. Después tenemos conocer las necesidades y comportamientos, además de preocupaciones del cliente. Si hago una delimitación así de un público objetivo, puedo saber pues sus necesidades, ¿no? Si trabajo en Plaza Murillo y veo que como están ahí las clínicas y, ¿qué se llaman esto? Mm, no son clínicas, hospitales, no seguros, que están bien metidos ahí, médicos. Entonces puedo decir necesidades del cliente, aparte de necesitar, no sé, las enfermeras que se les repare los calzados, puedo encontrar alguna necesidad más, no sé, poner dentro de mi mismo negocio algún producto. eh, ¿Qué sería esto? Complementario, ¿no? Vender algo más, algo que tenga que ver con la temática zapatos, ¿no? Porque voy a entender comportamientos y preocupaciones del cliente. Entonces, empiezo a amplificar a los negocios. También puedo diferenciar entre estrategias para desarrollar los productos. Esto es ir mejorando la forma en que entiende el cliente el producto al cliente, perdón. Conocer los tipos de servicios que pueden ofrecer, ¿no? Van ampliando su cartera. Distinguir el modo correcto para comunicarse entre ellos. Utilizar lenguajes adecuados para la difusión del mensaje. Utilizar códigos que sean fáciles de decodificar por los clientes. Y por último, identificar y planificar, además de crear contenido relevante, que es lo que más nos va a importar ahorita en el tema publicitario, el poder planificar contenido relevante, que no sea contenido que quede en el olvido, sino es crear contenido significativo dentro de una campaña. Los pasos para identificar al buyer persona: define necesidades, concreta puntos claves, selecciona herramientas a utilizar, recopila información, construye el buyer persona, integrarlo en las acciones de marketing y actualizar la mejora continua. Esto es cómo se debería utilizar un buyer persona. Ahora, hay herramientas dentro del mundo digital que nos van a facilitar la construcción de un perfil ideal. Ahora, se pueden trabajar distintos tipos de buyer persona, como por ejemplo, aquí en estas plantillas que van a ver. Siempre se parte de darle una identidad visual a la persona que va a ser nuestro público objetivo. En este caso, le estoy dando una figura que es una representación visual de lo que denominaremos a partir de aquí Laura. Entonces, estoy creando un perfil de cliente. Este perfil se inicia siempre con una apariencia y un nombre, y en muchos casos no solamente el nombre y apellido. Supongamos que se llame Laura Casas. Entonces le estoy dando características propias. ¿Se podrá ver Laura Casas así? Supongamos que sí. Y entonces estoy empezando por esa representación ficticia del cliente ideal próxima a lo que quiero hacer. Entonces, como les he dicho, nosotros somos bien visuales. Si tengo esta figura, puedo ya inferir cierto conocimiento. Puedo decir, no sé, trabaja en oficina. Además, le gusta vestirse bien, me gusta mantenerse informada. Ya. Solamente con una figura, con una imagen, ya estoy tratando de decodificar lo que representa la identidad de Laura Casa. Y se empieza luego de esto a hacer la descripción. Directora de compras y logísticas de la empresa de distribución, licenciada con eh, grado superior, 7 años dentro de una empresa con diferentes casos, casada con 2 hijos, mujer urbana de 35 a 43 años, ingresos superiores a los bla, reside en una urbanización de las afueras de la ciudad, comportamiento y comunicación, trato correcto, educado del mundo, profesional en su manera de relacionarse. Bueno, esta es una descripción, como están viendo,
bien cercana a lo que estoy pretendiendo mostrar como mi cliente ideal. Ahora, lo mejor que se puede hacer en esta construcción de clientes ideales es darle toda una historia a la persona. Y como en este ejemplo, bueno, ya estamos viendo una descripción, también hay herramientas digitales que nos van a permitir esto, como por ejemplo la página de, a través de, voy a recurrir a HubSpot. Vámonos directo por aquí. Y ya en la siguiente clase les voy a explicar qué tienen que hacer con el generador, que es crear perfiles de clientes ideales, pero necesitamos primero el brief para hacer esto. De todos modos, ya, para el que quiera ir adelantándose o viendo cómo funciona esta página, la estoy dejando en la caja de comentarios. Como les decía, partimos dándole una identidad a el cliente objetivo, al público objetivo, que lo vamos a individualizar. Si vemos mi perfil aquí, persona de entre 30 y 40 años. Entonces, lo que hacen aquí es darle una identidad. Aquí es mucho más fácil porque tengo personas que van a estar cerca de lo que yo estoy tratando de incidir como público ideal. Entonces, supongamos 30 y 40 años. ¿Cuál se parece a una persona de 30 y 40 años? Esta. Ya. Le ponemos primero la figura. Si parece de 30, entre 30 y 40 años, está bien dentro de mi buyer persona. Se le agrega un nombre. ¿Qué se llamaba? Adriana Casas, creo. No me acuerdo qué nombre le habíamos puesto. Laura Casas, Adriana. Laura Casas. Entonces, Laura Casas se verá así dentro de mi creador del buyer persona. Y luego solo nos va a ir pidiendo esta herramienta datos demográficos. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? No aparenta ser de 18 años. Tiene que tener lógica esto. 18 y 24, tampoco. 25 y 34. Yo creo que sí, se aproximará mucho más a esto. Otra recomendación cuando trabajen esto del buyer persona, la separación de años de un cliente ideal no puede exceder de un rango máximo de 10 años, ¿sí? Porque luego vamos a tener problemas en segmentar los públicos, ¿no? Una persona como máximo dentro del perfil del buyer persona debería tener entre un aproximado de 10 años. Y esto es ser bien exagerado, ¿no? Estoy yéndome al extremo en, en un perfil de cliente, pero es el punto máximo. Ahora, se puede crear campañas bien específicas. Volvamos al ejemplo del peluquero que trabaja con los premilitares, ¿no? Entonces, en un peluquero que está trabajando con premilitares, ¿cuánto va a ser su perfil de personas? Entre 17 y 18 años, porque ese es el público que se va a acercar, ese es el público que tiene el perfil, ¿no ve? Premilitares que están haciendo su formación técnica no es formación, su servicio a la patria, ¿no? No va a haber un premilitar de 20 años, no, eso sería ilógico, un premilitar de 16 años. Entonces, los buyer personas tratan de acercarse lo más posible a un cliente en particular, por eso inclusive se les pone nombres y apellidos. Entonces, como están viendo, 18 años, 18 y 24 años, 25 y 34 años, aquí tengo 9 años, por ejemplo, de separación. 35 y 44, otra vez 9 años, 45 y 54, 55 y 64. Casi en todos, el máximo que nos deja la herramienta son los 9 años. Entonces le pongo la edad aproximada que tendrá esta persona. Ya, supongamos que sea de 30 años. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que alcanzó? Si es una persona de 30 años en Bolivia, más o menos debería estar entre estos dos puntos, entre título universitario parcial, universidad no finalizada
y licenciatura, porque ya es difícil pensar que alguien de 30 años tenga una maestría. Debe haber el caso, pero es algo raro, ¿no? No es un caso normal. Los profesionales en el país aproximadamente están entre un rango de los, si salen a los 17, pónganle 20, 23, 24 años, serán los más jovencitos que ya son profesionales en el país. Y el promedio general nos dice que hay un rango aquí, hasta los 35 años se siguen titulando profesionales aquí en nuestra Bolivia. Entonces, más o menos será por aquí el grado de formación. Como es alguien que estoy identificando particularmente, le voy a poner licenciatura. ¿Cuál es la industria en la que trabaja? Aquí tienen varias opciones con este creador de Bayer Persona. Si es la cliente para el zapatero, habíamos dicho que podría trabajar en cuidado de la salud. Bueno, pongámosle que es una enfermera que está ahí, ¿no ve? En Plaza Murillo, ahí, como les decía, en esas clínicas. Tamaño de la organización, ¿cuántas personas trabajan dentro de su empresa? Entre 11 y 50 empleados, creo que sería algo lógico. Presupuesto, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál sería su sueldo, ¿no? ¿Con cuánto gana? Habíamos puesto dentro de mi representación 3.000 bolivianos. ¿Cómo se miden sus resultados? Por día de trabajo. ¿Cuál es su superior? Pongámosle la jefa de enfermería. Esta es una representación y si solo van llenando datos, cuáles son sus metas y objetivos. O sea, comprarse un departamento en la zona de Sopocachi, porque es una representación, como estamos diciendo, ficticia, pero posible de un cliente ideal. Desafíos, ahí le voy a poner algunos, se pueden ir aumentando. Vamos a ver esto ya en la siguiente clase por temas de tiempo. Responsabilidades en el trabajo, con qué herramientas trabaja, hábitos de consumo, redes sociales con las que interactúa. Y al final tenemos esto, que es un perfil de cliente ideal. Tengo una ficha que está representando uno de mis posibles clientes ideales. Y el Bayer Persona solo hace esto, crea perfiles de clientes ideales, solo que hay que trabajarlos un poquito más, ¿no? Que no diga vacío, 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 porque ahí no tendría sentido. En la siguiente clase vamos a terminar esto del cliente ideal y haremos un par de fichas basados en la información que tengamos con el brief. Por tema de tiempos, nos vamos a quedar aquí con la clase. Solamente me atienden a la lista y si hubiera alguna pregunta, como siempre, pueden dejarle en la caja de comentarios para responder. ¿Y dónde estamos?